capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada, hermanos. Leo el primer versículo, ustedes el segundo, y así nos alternamos hasta unirnos en el versículo 10. Si ya lo tenemos, nos ponemos de pie para hacer esta lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén, hermanos. Así de pie, recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta ya tarde. Gracias. Vamos, hermanos, a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle, ¿verdad?, que por obra de su Espíritu Él nos dé entendimiento en su palabra. Soberano Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y rogamos tu gracia y tu favor una vez más en nuestras vidas. Somos conscientes de lo que tu palabra nos ha expresado de inicio ya en la lectura, Señor. Que hay cosas que la mente humana, Señor, si no es por la guía y dirección y por obra tuya, se puede llegar al entendimiento, Padre, de tus verdades. Así que rogamos gracia, entendimiento, la guía de tu Espíritu en todo cuanto hemos de expresar. Y rogamos, Señor, de que vuestro entendimiento, habilitado por tu palabra, iluminado por el Espíritu, pues, Padre, pueda discernir lo maravilloso y lo que en tu palabra bendita tú nos has querido dar a conocer ya. A tu gracia, a tu favor nos encomendamos por los méritos de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y pues gracias damos a Dios porque nos concede, hermanos, estar en esta época, ¿verdad? Y que como iglesia de corte reformado, pues damos apertura a algunas temáticas que van a ir en relación a este evento histórico que ha trascendido y que hasta el día de hoy, hermanos, es pertinente en nuestras vidas. Solo que vamos a estar abordando algunas referencias históricas incrustadas, hermanos, algunas explicaciones de los textos que también estaremos considerando. Y la temática en general que vamos a abordando es vidas reformadas, ¿sí? Y de una otra manera haremos la conexión con la historia, tal y cual somos conscientes de la misma. Y bueno, sabemos, hermanos, que también somos parte de esta tradición llamada tradición reformada. Así que el día de hoy vamos a abordar, hermanos, el Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Estaremos abordando algunos preliminares acerca de este pasaje bíblico. Ya en el estudio del mismo, hermanos, encuentro, ¿verdad?, que pues al parecer es uno de los muchos pasajes que no queda de una, coloquialmente, no queda de una sentada, ¿sí? O sea, a la primera decir esto es así allá, ¿verdad? Pero algunos entendimientos, hermanos, en relación a este pasaje bíblico, bueno, como podemos ver, ¿verdad?, ese es el diálogo de Jesús con un principal de Israel llamado Nicodemo. Y bueno, el primer subtema, hermanos, que quiero abordar es más que erudición, regeneración, ¿sí? Más que erudición, regeneración. El término erudición, hermanos, alude a un conocimiento profundo y extenso sobre ciencias, artes y otras materias, ¿sí?
nosotros conocemos a las personas que le dan esta categoría o este renombre, ¿verdad? Es un erudito o es un experto en su materia. Yo creo que todos de otra manera procuramos ir adquiriendo conocimientos al grado, hermanos, que nuestro acervo, ¿verdad? Nuestros conocimientos pues se vayan enriqueciendo, se vayan profundizando y abundando cada vez más. No considero que este pasaje esté en contra de que seamos eruditos. No considero de entrada ello. Porque es necesario, hermanos, el mismo Pedro siguió ese proceso y nos insta, ¿verdad? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dejado las ciencias, como señala aquí, ¿verdad? Las artes y otras materias para que el hombre las explore, las conozca, las profundice y diserte acerca de ello. Uno de los personajes bíblicos prácticamente que atendió este ámbito, hermanos, se sumergió en este ámbito fue Salomón. Recordemos que él fue un erudito de eruditos en ese sentido. Disertó sobre las plantas, sobre los animales, y así lo señala el texto desde el Antiguo Testamento, hermano. Específicamente estará eludiendo un personaje, su nombre es Nicodemo. Y los primeros versículos nos dan una descripción acerca de él. Este texto de la Escritura dice allí, ¿verdad? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sí, esa es una manera, hermanos, que estaremos abordando la vida de este personaje. En este evangelio específicamente es donde se menciona a Nicodemo. Son 3 pasajes, que es este capítulo 3, luego aparecerá en el capítulo 7, versos 50 y 51, aludiendo, hermanos, que se le estaba aplicando a Jesús un juicio injusto, porque se le estaba condenando sin habérsele cuestionado o dado la oportunidad de defenderse. Y posteriormente hasta el capítulo número 19, específicamente en los versos 39 y 40, donde aparecerá juntamente con otro personaje llamado José de Arimatea para darle sepultura al cuerpo de Jesús. Ahora, cuando hablamos entonces, hermanos, ¿por qué señalar a Nicodemo? Bueno, Nicodemo, hermanos, se entiende que la misma Biblia dice que es un principal entre los judíos. Y no solo un principal, el mismo Jesús le da este nombre a través de la pregunta que le hace en el verso 10, maestro de Israel, así le llama. Eres un maestro de Israel. Y en el versículo número 2 se entiende, hermanos, que, o algunos han entendido, y a la luz de esa explicación también, que Nicodemo era parte de un concilio o del Sanedrín, si así se puede entender, ¿verdad? Porque él usa la expresión en el verso 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Se indica que como que en este momento algunos infieren que está actuando como un vocero. La gente tiene una apreciación acerca de Jesús y algunos se atreven a comentar, hermanos, que al parecer le están dando una aprobación a Jesús como maestro. ¿Sí? Como maestro. Por eso le llaman rabí. Bueno, otros lo dejan en tela de duda porque el término maestro sí era un grado honorífico, pero también podría ser usado, hermanos, simplemente para halagar. ¿Sí? Algunos creen que podría ser también en esos aspectos. Bueno, el punto es esto, hermanos, que hay de grados a grados, ¿verdad? El pasaje bíblico nos va a marcar la expresión sabemos. Eres un principal. El mismo Jesús luego le va a decir, hermanos, ¿y no sabes esto? Entonces, en algún momento podemos decir, sí importa el conocimiento, sí importa la historia, sí importa la tradición, pero el punto, hermanos, es no quedarse solo en un mero conocimiento. Este pasaje bíblico nos va a llevar a que el tema o lo que va a abordar Jesús con él no solo es de índole intelectual, también es de índole espiritual. ¿Sí? Porque bueno, no nos podemos quedar solo con el saber, el conocer. Tenemos que saber qué hacer con ese conocimiento.
Aunado a esto, hermanos, puedo hacer dos referencias. Una, que en los evangelios se nos dice acerca de otro personaje. Se le conoce como el joven rico. Y en la descripción que se da de este personaje se nos dice o nos informa a la luz de los evangelios que conocía de mucho tiempo atrás la ley de Dios. Y se las mencionó, estos mandamientos, y se los citó. Y no solo esto, al final dice el texto, y las guardaba. O sea, no solo las conocía, sino también las guardaba. Y él afirma diciendo, desde mi juventud. No era un ignorante de las escrituras, era un hombre que era ávido en las escrituras y tenía un conocimiento selecto de la misma. Ahora, el punto es que el texto nos va a decir, hermanos, que con todo esto, dice la escritura, no quiso dejar sus riquezas. En un sentido, hermanos, confiar en Jesús y dejar de confiar en las riquezas, en sus recursos, en lo que poseía como tal. No quiso venir, no quiso seguir y mucho menos tomar la cruz de Jesús. Al grado que Marcos 10, 21 y 22, específicamente el verso 22 dice que agachó la cabeza, se dio la vuelta y se fue triste. Sí. Esa realidad la tenemos que tomar en cuenta, hermanos, porque Jesús va a confrontar a Nicodemo. ¿Hará lo mismo que el joven rico? ¿O haremos lo mismo nosotros? Pues sí sabemos la escritura, pero cuando se trata de una rendición, de una aceptación, de poner fe en quien deberíamos ponerla y no confiar en nuestra tradición o en nuestros recursos, en nuestros conocimientos o en nuestras propias gracias, en vez de confiar en la gracia redentora de Dios en Cristo. De igual manera, hermanos, el pasar la historia, y ya en el libro de los Hechos se nos habla de otro personaje, este se llama Apolos. Lo han de recordar. Se nos presenta como un hombre elocuente. No solo elocuente, también de escritura precisa, dice, poderoso en las escrituras. Por eso nos da una peculiaridad de él, que solo conocía hasta el bautismo de Juan. Hasta ahí llegó. Pero que conocía. Al decirle poderoso en las escrituras, hermanos, o sea, era el grado de un escriba casi, ¿sí? De un hombre que, como Esdras, indagaba, practicaba y enseñaba la ley de Dios como tal. Ahora, ¿qué pasa con Apolos, hermanos? Solo conoce hasta el bautismo. Pero la escritura señala que hubieron dos personajes, Priscila y Aquila, que le llamaron aparte, y dice la palabra en Hechos 18, del 24 al 28, que le mostraron más exactamente el camino de Dios. Y posteriormente a ello dice que con más seguridad seguía siendo poderosa en las escrituras, pero ahora demostraba a través de esta que Jesús es el Cristo. Halló la esencia de las escrituras. Es lo que vamos a estar considerando a la luz de este personaje Nicodemo, porque conoce de la ley, la conoce muy bien, conoce de Jesús. Hay un cierto reconocimiento hacia su persona como rabí o como maestro. Y no solo esto, empieza a tener un acercamiento hacia la persona de Jesús. El texto dice que vino a Jesús de noche y empezó a dialogar con él. Sí. Ahora, en ese aspecto, hermanos, entrar ya a este pasaje bíblico que es Juan 3, tenemos que hacer algunas consideraciones. El punto es que de primera instancia, Nicodemo como maestro, y ahora sí, hermanos, si damos lugar a su representatividad de parte de los otros líderes, pues él va crecido. Él se siente importante. Algunos han considerado que Nicodemo se puso al igual, al tú por tú con Jesús. Es decir, yo soy maestro y tú eres maestro. Así que somos iguales. Cosa que se va a aclarar, hermanos, con los versículos posteriores. Verdaderamente están a la par, al tú por tú. ¿Sí? En una ocasión recuerdo, hermanos, en mi poca experiencia evangelística, de una persona que
que Dios obró en su corazón, ¿verdad? Y entendió, empezó a entender el evangelio, lo que yo ignoraba, que es que otro grupo y no de nuestra denominación le empezaba a dar enseñanzas, ¿verdad? De la Biblia, traducción al Nuevo Mundo, de ese tipo, ¿verdad? Y en algún momento me sorprendió porque siempre me atendía desde el patio de su casa. Esta ocasión me pasó a su sala y se sentó a un lado y al otro. Sacó una Biblia muy grande y dijo, ahora sí, hermano, vamos a hablar de tú a tú. Ya tenía conocimiento. Y es que un servidor llegaba un día y el otro grupo llegaba otro día, ¿verdad? Y ahí nos fuimos a platicar un buen rato, hermanos. Lo que debemos dar gracias al Señor, hermanos, que el evangelio predominó, ¿sí? Y él llegó a un entendimiento de quién es Jesús y pues eso cambió. Si no mal recuerdo, nunca había ido al templo, una misión muy pequeñita allá en la capital del estado de Tabasco, pero dijo, el próximo domingo voy a ir, ¿verdad? Pues yo me intimidé de inicio, hermanos, porque era un hombre muy enorme, muy grande y con una Biblia más grande y en su casa. Y me habló así ahora sí de tú a tú, ¿verdad? Dije yo, ay, Señor, líbrame, ¿no? ¿Sí? Pero gracias damos a Dios, hermanos, porque Dios obra de esa manera, ¿verdad? Nicodemo, de un sentido, se acerca a Jesús de esa manera y le dice, pues ahora sí, Jesús, tú eres maestro y nosotros somos maestros. Aunque en algún momento Nicodemo pueda que se haya sentido un poquito superior a Jesús. ¿Debido a qué, hermanos? A que sabían que Jesús no había ido a ninguna de las instituciones de los judíos donde se preparaban para poder tener esa categoría o ese grado. A lo mejor creyó que en algún momento iba a poder con Jesús, ¿verdad? Bueno, y no entraré más en detalles en esos aspectos, hermanos. El punto es este, ¿verdad? Que si podemos hablar de maestro a maestro. Así lo creyó Nicodemo que se iba a dirigir con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de ahí se va a notar una gran diferencia, hermanos, de que esto no fue así, puesto que ahí está el maestro de maestro. No hay igual entre Nicodemo y Jesús. Para partir, hermanos, sus entendimientos. Cuando Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, ¿qué sucede? Él cree que el nacimiento es humano o físico. ¿Sí? Eso es una. Otro, cuando Jesús le tiene que decir, bueno, tú, siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Bueno, ¿no que estamos hablando de maestro a maestro? O sea, hay cosas, hermanos, que este personaje pues pasaba por alto, ¿no? Realmente él desconocía pues mucho, mas el maestro de maestros tenía un conocimiento real de las cosas desde su génesis o sus orígenes. No solo conocía las cosas de sus orígenes, tanto de las cosas como de las personas. ¿Sí? También Jesús tenía un conocimiento más allá de lo exterior del hombre. Conocía el mismo corazón del hombre. Y ante una máxima de Jesús, hermanos, pues empieza a flaquear este principal, este maestro, este representante. Pues en el verso 3 dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es de las interrogantes de Nicodemo en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús empieza a dar algunas precisiones, hermanos, en relación a la sentencia o a esta máxima que él ha dado como verdadero maestro que es. El conocimiento, por lo tanto, hermanos, es real desde su génesis, pero también es interno, en esencia del hombre. El contexto de este pasaje, que es el capítulo 2, específicamente los versos 23 al 25, podemos leer, hermanos, específicamente en el verso 24, que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Y qué significa conocía a todos? Verso 25. Porque no tenía necesidad, dice, que nadie le diese testimonio del hombre,
porque pues él sabía lo que había en el hombre. Para Jesús no operaba el dicho cara vemos, corazones no sabemos. Jesús veía cara y conocía corazones, hermanos. Aún su palabra sigue haciendo esta función, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y penetra, dice, ¿verdad? Hasta discernir todo lo que hay en el ser humano. Ahora, en el contexto anterior y en el contexto antes de este contexto de capítulo 2, ya Jesús había tenido una experiencia con otro personaje llamado Natanael. Natanael, hermanos, hizo esta pregunta a Jesús. Pues Jesús empieza a decir, tú eres esto, esto y esto. Y él se queda y dice, ¿de dónde me conoces? ¿Quién te pasó mi currículum, no? ¿De dónde me conoces? Y Jesús lo aclara. Eso es en el verso 48. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y también este Natanael reconoce a Jesús. En el verso posterior, 1:50, 49, le dice, Rabí, tú eres a ver, para no errar. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero también le da el reconocimiento como maestro, hermanos. Entonces Jesús ante Nicodemo hace despliegue, y no para vanagloria ni para enorgullecerse, un conocimiento superior al que tenían los principales, aún llamados maestros de Israel. Tiene un conocimiento superior. Y no solo esto, tiene un conocimiento profundo de las cosas y de las personas. Y tiene un conocimiento, hermanos, que solo está en su poder y no en el poder de los maestros. Él tiene un nuevo conocimiento, si podemos llamarle así. Y le llamo nuevo conocimiento porque es algo que ellos desconocen. Es decir, ellos entienden todo de lo índole intelectual, pero no están entendiendo de lo de índole espiritual. Algo como Pablo expresaba en su primera carta de Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, puesto que éstas se disciernen espiritualmente, hermano. Así que en este pasaje de la Escritura vamos a tomar en consideración, hermanos, esta realidad que nos presenta el texto. Y bueno, podríamos dar muchos otros datos, pero el punto hacia donde hemos de reflexionar es que no solo lo que Jesús está tratando con Jesús, se trata del solo saber. Jesús no está viendo si sabe o no sabe, si tiene gran erudición o no. Porque aunado a esto, hermanos, como un principal de Israel y como un maestro de Israel, algunos consideran que este personaje, a más de su conocimiento y de su erudición, pues podía estar descansando en su bondad moral. Podía estar descansando en su fervor en el fervor por el cumplimiento religioso o en la ejecución de sus deberes estrictos, porque eran muy meticulosos en lo que decían y hacían. Y puede que ahí esté descansando este personaje. Más Jesús, hermanos, lo lleva como maestro específicamente a este personaje llamado Nicodemo hacia un nuevo entendimiento de las cosas. Es decir, este entendimiento no es meramente intelectual, sino tiene que ser un entendimiento espiritual. Y es lo que proseguirá, hermanos, el mismo pasaje de la Escritura explicando, ¿sí? ¿Y de qué está hablando Jesús entonces? ¿Basta tener conocimiento? ¿O de qué trata? Las sentencias con que Jesús va a estar expresando, el punto que quiere aclararle y dejar bien en mente de este personaje es de lo que va a presentar desde el verso 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y viene la sorpresa, porque en el verso 7, no te maravillas que te dije,
os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Os es necesario nacer de nuevo. Bueno, en el entendimiento ya, hermanos, que se ha tenido del pasaje, no solo se refiere al bautismo como tal. Algunos han entendido que pareciera ser que esto habla del bautismo. ¿Y por qué no se refiere solo al bautismo? Porque aquí la salvación o la rendición al Señor antecede al bautismo. El bautismo solo quedará, hermanos, como un símbolo externo de una realidad interna. Sí, no todos los que se bautizan, en esencia, son salvos. Y más si descansan en que el bautismo ya es más que suficiente. Aquí se está hablando, hermanos, de una palabra que bueno, desde la perspectiva bíblica, teología bíblica, se le ha conocido como regeneración. ¿Sí? El término regeneración. Y daré algunos preliminares acerca de esta doctrina bíblica, pero también teológica y desde el del punto de vista reformado también, hermano. En términos llanos, lo que el diccionario nos dice alude a que es restablecimiento o mejora de algo que degeneró. ¿Sí? Es el restablecimiento o la mejora de algo que degeneró. Más en el concepto bíblico va más allá de lo estético. Tiene que ver con la esencia, con el ser de la persona. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. ¿Cómo se entiende? Es la recreación interna de la naturaleza humana caída y esto por la acción del Espíritu Santo. El mismo pasaje lo presenta en el verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí. Así lo va a presentar el pasaje. Habrán ya los entendimientos que se ha tenido en relación a ello, hermanos, solo haré mención. Una, alude a una renovación del individuo. Sí. Alude a una renovación del individuo. Por eso en la Escritura encontraremos términos como el nuevo hombre. Eso lo podemos ver tanto en Efesios 4, 22 al 24, como Colosenses 3, 9 y 10. En ese aspecto. Aludimos a un nuevo hombre. Bueno, algunos se quedan allí, hermanos, en el aspecto, bueno, pues si yo nací un nuevo hombre, pero yo sigo siendo igual. O sea, ¿a qué se refiere esto, verdad? Ahora, no solo es una renovación, también, hermanos, es algo necesario. Y aquí el capítulo 3, verso 5 nos dice que es necesario para una vida con Dios. Tanto el 3.3, para entrar, para ver el reino de Dios. Y en el 3.5, para entrar en el reino de Dios. Es un asunto elemental, necesario. Por eso el término dice, os es necesario nacer de nuevo. Este mismo pasaje de la Escritura nos va a apuntar que es una vivificación espiritual. Vivificación. A veces nos sentimos agotados, ¿sí? Físicamente. Y hay ciertas bebidas energéticas que, ¿sí? Hasta por ahí un comercial que si te ponen un juguito en la mano, vuelves a la vida. O si usas ciertos jaboncitos, ¿verdad? Limpio y refresco. Como que te despierta, ¿no? Vivificación, pero no física. Vivificación espiritual en este aspecto. Esta acción, hermanos, esta acción vivificadora es realizada por el Espíritu Santo. Eso en su momento, hermanos, también se puede acotejar en Romanos 8, del 9 al 11. Ahí está el Espíritu, ¿verdad? Y por la acción del Espíritu dice, seremos vivificados. Y compara, así como el Espíritu levantó a Jesús de los muertos, dice, así también vivificará vuestras vidas. Ahora,
Si sabemos que la gente es el Espíritu Santo, hermanos, aquí este mismo pasaje de la Escritura nos va a decir que es un ejercicio libre y misterioso del poder divino. ¿En qué momento nací? De nuevo. 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una acción, hermanos, allí se le considera un ejercicio libre. O sea, Dios a quien quiere da vida. ¿Sí? Eso es así. Ezequiel nos presenta el valle de los huesos secos, ¿verdad? Simplemente profetiza el Espíritu y estos huesos volverán a vivir, vivirán. ¿Sí? En ese sentido, hermanos. Ahora, hay 3 precisiones que se tienen que mencionar en ese aspecto, que esta acción libre y misteriosa del poder divino no es causada ni inducida por el esfuerzo humano. Así como nosotros no nos nacemos, ¿verdad? O nos damos vida así, mismo alguien nos tuvo que engendrar y específicamente alguien nos tuvo que dar vida en ese aspecto. Bueno, el capítulo mismo 1 de este Evangelio de Juan y todos los que hemos leído el 1:12, también debemos leer el 13. ¿Sí? Porque a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿verdad? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el 13 aclara, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ese grado. Dios es el que da vida, no solo física, sino vida espiritual también. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, se había anticipado que después que regresaran los deportados, Dios haría una obra, un nuevo pacto, una transformación en la vida de su pueblo, desde el corazón del pueblo. Ya no sería externa, sino el cambio del corazón. Esto lo señala claramente aludiendo a una transformación interna. ¿Sí? Me gustaría, ese pasaje sí vamos a ir, hermanos. Es el libro de Ezequiel 36, 25 al 27. Viene hablando de la restauración futura de Israel. Y sigan por favor este pasaje, hermanos, por la manera como nos ilustra en relación a esta obra interna o esta transformación interna. Dice la palabra, Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y vienen las acciones de Dios una vez más. Es Dios que esparce agua limpia. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, no hay otra manera de entender, hermanos, cómo la mente, las intenciones del corazón cambian de sentido y empiezan a ir en un sentido contrario al que comúnmente llevaban. Hábitos, pensamientos, emociones, sentimientos, ya no gobernados por las pasiones, sino ahora por la vida que el Espíritu trae a la persona. Es claro que también Pablo, hermanos, va a aclarar que esto no es por méritos. No fuimos salvos por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento, por la regeneración del Espíritu, hermanos. Así, a grosso modo, hermanos, podemos tener una presentación de lo que es la regeneración. Precisando, el Espíritu Santo es el agente que
realiza esta renovación espiritual en el pecador? Estamos hablando que esto es lo que significa nacer de Dios espiritualmente. Que lo que Jesús estuvo tratando con Nicodemo, o seguirá tratando en este capítulo número 3. Y que él no entendió. Él entendió como es posible entrar al vientre de nuestra madre y nacer de nuevo. Bueno, el nacimiento era espiritual. La aclaración que algunos biblistas hacen en Juan 3, hermanos, es que el término que debería emplearse, ¿verdad?, es nacer de arriba. O sea, un nacimiento que viene de Dios en ese aspecto. ¿Y a qué realidad apunta? A que el hombre comienza a disfrutar de una nueva realidad espiritual, un cambio espiritual, obrado por el Espíritu Santo, quien impulsa en nuestro espíritu un sentido contrario al anterior. Por eso Gálatas 5:16 nos dice, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Es posible ahora ya, hermano. Y bueno, este pasaje se ha de ampliar, o se amplía con las notas que hará las palabras de Pablo en Efesios 2, 5, 6 y 10. Al aclarar que no es resucitación. No es que le dan primeros auxilios y habla de resurrección. Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y juntamente con Él nos resucitó, dice la palabra del Señor, hermanos. Por lo tanto, más que de una regulación de la conducta, de un portarse bien, de asumir una postura religiosa, está hablando, hermanos, de la generación, no meramente de nuevos hábitos, sino de nueva vida. Se está hablando de una nueva creación. Gálatas 6:15 dice, ni circuncisión ni incircuncisión. En Cristo es una nueva creación, lo cual aclara Pablo en Efesios 2:10. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús, hermanos. Y bueno, y hay algunos otros pasajes bíblicos que amplían esta idea, hermanos. Pero bueno, esto es hasta aquí donde queremos tomar en cuenta el punto de la regeneración. Pero tampoco, hermanos, quiero pasar por alto. Dejar una nota histórica que alude a nuestra tradición, ¿verdad? En su momento hubo una práctica que se le llamó la venta de indulgencias. Y estas ventas de indulgencias, hermanos, fue lo que dieron razón o motivo a iniciar o a poner en marcha lo que hoy día conocemos como la Reforma Protestante. Pero quiero partir desde lo que este texto presenta. ¿Sí? Porque este pasaje de la Escritura, hermanos, nos va a precisar que Jesús no fue indulgente para con Nicodemo. Ser indulgente es hablar o tener mucha benevolencia o mucha tolerancia con las faltas o facilidad para conceder gracias. Sí, eres maestro, eres principal y lo que quieras. Pero ¿sabes qué, Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Muchas pueden ser tus credenciales, muchos pueden ser tus años de experiencia, sea la posición que tengas. Si no naces de nuevo, ni verás, ni entrarás en el reino de Dios. Jesús no fue indulgente para con él. Al grado que, aunque se maravilló, verso 7 de Juan 3, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No puedes descansar en que tienes una obediencia a la ley, en que tienes una bondad moral, en que eres muy ávido en el cumplimiento de tus deberes religiosos. Tienes que examinarte a ti mismo y saber si estás en la fe. Si verdaderamente has visto, como dice el verso 14 y 15, la comparación que va a hacer Jesús, como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Con qué fin? Para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Es que en algún momento podemos ser indulgentes hasta para con nosotros mismos, ser muy laxos, benévolos y tolerantes. Pero hay cosas que la Escritura, hermanos, es muy clara y no podemos decir, porque al final van a decir, bueno, es que me dieron pauta a esto. Jesús dijo, no, no puedes ver, no puedes entrar. Te vas a perder. Esa es la realidad que le dice. Al menos que mires a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Ahora, la nota, hermanos, que quiero ampliar un poquito es que las indulgencias, ¿de qué se trataron o de qué se trataban? De la remisión que hace la Iglesia romana de las penas debidas por los pecados. En sí, algunos lo consideran como un certificado especial aprobado y que supuestamente aseguraba el perdón de Dios y garantizaba la remisión de parte o de todo el castigo temporal y especialmente el castigo en el purgatorio por pagar una pena. Se dice, hermanos, que la venta de indulgencias de parte de los oficiales de la Iglesia romana se les consideraban oficiales inescrupulosos. Fue uno de los abusos que llevó a Martín Lutero a elaborar sus 95 tesis, que pusieron en marcha la reforma, que hoy día se conoce como la Reforma Protestante, hermanos. Estas indulgencias llegaron a concedérseles no solo a los vivos, sino también llegaron a concedérsele a los muertos. Y la categoría era por sufragio, es decir, por ayuda o por favor. Tú podías interceder por ellos para que sus penas en el purgatorio se les... Como decían, ¿verdad? Si lo tenían a juego fuerte, ahora lo tuvieran a juego manso. Sí. Bueno, esa era la idea, hermano. Al igual que llegó a ser un vergonzoso comercio, mediante el cual la Santa Sede aumentaba sus ganancias. ¿Y el pueblo qué ganaba? Bueno, el pueblo obtenía tranquilidad de conciencia en cuanto a sus pecados, tanto pasados, presentes y futuros. Porque le daban su certificado y decía, tus pecados han sido perdonados. Categóricamente, hermanos, Jesús en este mismo evangelio, el capítulo 8, ciertamente le perdonó los pecados a la mujer que fue hallada en adulterio. Y la que no era la única que debiera haber sido llevada a juicio, también el hombre. Pero nada más llevaron a la mujer porque la intención no era cumplir la ley. La intención era desacreditar y poner en entredicho la palabra y las acciones de Jesús. Pero categóricamente Jesús dijo, ¿verdad? Mujer, ¿quién te condenó? Ninguno. Y le dijo Jesús, ¿verdad? Ve, pues, ni yo te condeno. Está bien, pero ¿qué más le dijo? Pues vete y no peques más. Sabemos que seguimos siendo pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, del Espíritu, de la palabra, para continuar, hermanos, en el favor de Dios en ese proceso de santificación. Y si pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. El justo, pues Él se dio en propiciación por nuestros pecados, hermanos, en ese aspecto. Ahora, esta nota, hermanos, es porque de verdad no podemos descansar en lo que el hombre diga. Porque a lo mejor sí nos enseñan que hay cierta alternativa. Pero Jesús, le reitero, no vendió indulgencias. Y en este caso ni le dio indulgencias a Nicodemo. Es necesario, dice, que creas en mi persona. Seré levantado, iré a la cruz. Pero iré a la cruz dice, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, sino que tenga pues vida eterna, hermanos. A ese grado entonces pues este pasaje de la palabra, hermanos, nos da pauta que sí es importante que sigamos estudiando la Escritura, que memoricemos, que meditemos, que guardemos, que practiquemos, que enseñemos.
Bueno, lo que queramos hacer con la Escritura, hermanos, pues tiene un sinfín de funciones en nuestras vidas, ¿sí? Pero el punto es no quedarnos allí. Más que erudición, necesitamos entender que para la salvación, hermanos, no solo necesitamos leer y conocer la Escritura. Necesitamos creerla y someternos a ella. Saber que es la palabra de Dios que transforma la vida y el ser. Y entender, hermanos, que esto no es obra de sinergia. Sinergia que nosotros colaboramos o cooperamos para que esto suceda. Esto sucede por monergismo. Sí, Dios es el que obra y hace que haya nueva vida en el pecador. Sí. De esta manera, pues, amados hermanos, este pasaje nos anticipa una realidad que no podemos quitar de enfrente, hermanos. ¿Sí? Si en algún momento hemos descansado en nuestros títulos, en nuestra experiencia, en nuestros muchos años en el Evangelio, pero si no ha existido una verdadera rendición y un verdadero reconocimiento en Jesús. Una vez más la Escritura nos dice, os es necesario nacer de nuevo. Si queremos ver el reino, si queremos entrar en el reino, y si en algún momento no queremos salir reprobados. Bueno, me atrevo a decir eso porque Jesús en el capítulo 3, verso 10, le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel? Y no sabes esto. Bueno, ¿de qué te ha servido tantos años que tienes en la iglesia? O llegar a la escuela de formación, los que llegan, o en los cultos. Bueno, participas aquí, participas allá. Bueno, ¿de qué provecho? Dios en su gracia, hermanos, da su palabra para que la creamos, la abracemos y en base a ella le reconozcamos y nos rindemos, nos humillemos delante de Él. No sé hasta dónde, hermanos, seguí el hilo, pero bueno, categóricamente no puedo decir así, pero sí puedo dar unas pistas, ¿verdad? En el capítulo 7, versos 50 y 51, Nicodemo en un sentido sale en defensa de Jesús, aunque el texto dice, también era uno de ellos, así lo presenta todavía, aunque aclara, el que había ido con Jesús, se dice Nicodemo. Y sale a favor de Jesús, hermanos, de que se le tenía que hacer un juicio justo antes de condenarlo. Que no lo que con el paso de los años, hermanos, si no me equivoco, aquí en México, creo que un revolucionario, se me olvidó el nombre, pero su sentencia era esta: fusílenlo. Y luego averiguamos. ¿Sí? ¿Cómo? Gracias. Francisco Villa. Fusílenlo y luego averiguamos. Casi es lo que querían hacer con Jesús. Vamos a condenarlo y luego vemos. No, dice Nicodemo, no se le puede hacer un juicio sin antes ver los hechos. Y si verdaderamente amerita esa sanción, esa condena. Posteriormente, hermanos, en el capítulo 19 aparece con José de Arimatea. Y el texto va a decir allí, hermanos, que juntamente con José prepararon, José prepara o da la bóveda o el lugar donde va a ser el sepulcro. Y Nicodemo prepara todas las especies, el cual señala que era una cantidad muy vasta y cara también, hermanos. Y algunos aplican que dice que ese es un acto de amor para con la persona de Jesús. Pero también es un acto de respeto para el cuerpo de Jesús. Y algunos ven por allí como que José de Arimatea, aunque públicamente no, pero ahora en el cierre de la sepultura de Jesús salen a la luz y Juan los menciona. Dando a entender, hermanos, que verdaderamente ellos vieron a Jesús más que un maestro. Entiendo que quizás como en el contexto que viene allí con Tomás, me atrevo a decir que también lo vieron como lo dijo, tuvo que decir Tomás, ¿verdad? Sí, creo, Señor mío y Dios mío, hermanos. No sé cuál sea nuestro proceso. A lo mejor como el de Nicodemo, hermanos, que pasó el tiempo hasta que
entendió y comprendió, ¿verdad?, que Jesús es el Señor. No sé a cuánto tiempo nos esté llevando, pero en algún momento debe haber una rendición, hermanos. Entender que esto no se trata de simplemente de cumplir, de venir, de hacer. La vida cristiana se trata de ser, de vivir, de amar, de ajustarse a lo que de Dios hay para con nosotros y lo que Él quiere que hagamos para su gloria y para su honra. No dejemos de leer las Escrituras como Jesús dijo, ¿verdad? Porque si a nosotros nos parece que en ella tenéis vida eterna, Jesús le dijo, bueno, mírenla bien y verán que es así. Pero netamente no es en las hojas de la Escritura, sino de quienes apuntan y señalan y quien es esencia en esas Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hay esa rendición en nuestro corazón y esa glorificación a su santo nombre. Amén.